Éxito local, oídos extranjeros. Su atención, por favor. Esto es Un Cuento Chino. Alba nos dice en Twitter: asustarme ya se está convirtiendo en vicio. Natalia dice: perdón, pero cuando hay cuento chino y estoy sola en casa, tengo que apagar la radio hasta que termine el relato. De verdad, no lo hagas porque lo de hoy es sobrenatural. Es informático. Definitivamente. Vos sabés que Alejandro Agostinelli es periodista, fue secretario general del Centro de Investigaciones Ufológicas. O sea, es un capo en la Argentina en la materia ovnis. Yo leí su libro Invasores, publicado por la editorial Sudamericana hace 4 años, que tiene como subtítulo Historias reales de extraterrestres en la Argentina. Y hoy, en esta noche, este tipo que es Agostinelli, un periodista, pero un experto realmente, un gran investigador muy serio acerca del fenómeno de los extraterrestres en nuestro país, nos va a hablar del caso Vidal, que es un cuento chino muy, muy estremecedor, porque todo empezó cuando un abogado llamado Gerardo Vidal y su esposa viajaban en coche entre Chascomús y Maipú, en la provincia de Buenos Aires, y sucede algo inexplicable. Pero voy a dejar que Alejandro lo explique porque él conoce bien de cerca la historia. Imagínense, Chascomús y Maipú, provincia de Buenos Aires. No les traemos un cuento chino del sudeste asiático, del continente africano. Muy cerca, una situación inexplicable. Alejandro, aquí en Metro Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Hola, Alejandro, gracias por atendernos. Yo leí tu libro Invasores. Qué bueno. Me pareció increíble. Sé que estás trabajando en una segunda parte del libro. Lo interesante del libro que escribió Alejandro es que recopila historias de argentinos comunes que un día atravesaron una experiencia de otro planeta y así les cambió la vida, de un momento para el otro. Y quería saber, Alejandro, ya para empezar nuestra charla, si podés contarnos acerca del misterioso y célebre caso Vidal. Sí, realmente es un caso célebre porque durante muchos años circuló incluso como leyenda, ¿no? O sea, es una historia que fue circulando de voz en voz a través de personas que aseguraban haber estado en contacto muy próximo de los protagonistas del caso, pero los protagonistas del caso siempre fueron muy escurridizos, ¿no? O sea, nunca hubo una manera de acercarse directamente a ellos. La naturaleza del caso lo explica, porque realmente es una historia más que de miedo, ¿no? Si las cosas sucedieron tal como la contó la prensa de la época, estamos hablando del año 68, junio de 1968, este matrimonio salía de una cena en la zona de Chascomús, con rumbo a la localidad con rumbo a Capital Federal. Como se había hecho medio tarde, un matrimonio amigo le ofreció quedarse a pasar la noche en Maipú. En esa dirección iban cuando esta pareja que los había invitado a la casa nunca los esperaron y nunca llegaron, ¿no? O sea, la pareja de Maipú los está esperando y Gerardo Vidal y su esposa nunca llegan. Sí, Gerardo es un nombre de fantasía en realidad, porque nunca se supo el nombre exacto, ¿no? Bueno, le seguimos llamando Gerardo. Como el caso Vidal. Sí. Cuando este matrimonio se encuentra con la novedad de que ellos no aparecían, evidentemente cundió el pánico porque no podía ser, o sea, llamaron a la policía, hubo una serie de corridas, finalmente tuvieron que resignarse ante la evidencia de que ellos no estaban en ninguna parte. Pasan 2 días y después de esos 2 días recibe un escribano, amigo de la familia Vidal, el escribano se llama Martín Rapalini, recibe el llamado de el abogado del doctor Vidal, informándole que ellos estaban en México, que iban a viajar, que trataban de no comunicarse con la prensa, porque lo que iba a contarle iba a ser muy difícil de creer. Ellos estaban en México, ellos habían aparecido en México. Pero para, ¿cómo en México? Claro. O sea, la historia... 2 días después... La historia que se publica en los diarios en esa época, estamos hablando de una historia que se publicó en los diarios de la época, ¿sí? Se publicó en el Atlántico de Mar del Plata, en La Razón. Fue una noticia que causó mucho revuelo porque efectivamente ellos lo que dijeron es que entraron en un banco de neblina, perdieron el conocimiento en camino a Maipú.
Y cuando despertaron, no recordaron nada de lo que había pasado, o sea, se despertaron en otro ambiente, en una zona que no se parecía en nada a la ruta 2, que era la ruta por donde iban, y cuando le preguntan a un paisano cuánto faltaba para llegar a la capital, el paisano les contesta asombrado: están muy cerca del Distrito Federal. ¿Qué Distrito Federal? Claro. El Distrito Federal de México. Bueno, ellos fueron directo al consulado. No, En el consulado hicieron el llamado a Martín Rapalini, el escribano. Sí. En la noticia, el escribano, digamos, todo esto que estoy contando es la versión que da la prensa en esa época, ¿no? Sí. El doctor Vidal cuenta que su coche, que era un auto modelo Peugeot 403, había aparecido con una extraña quemadura en la parte de arriba, con lo cual, digamos, el techo del auto, con lo cual a partir de ahí se dispara la idea o lógica de que habían sido abducidos por extraterrestres. Claro. En caso de abducción, la teleportación. Claro. Lo más curioso del caso, bueno, esta historia evidentemente tuvo montones de ramificaciones que le haría muy complejo contarlas, pero lo cierto es que el doctor Martín Rapalini existía. Los medios se comunicaron con él, fueron a verlo a la casa, él negaba rotundamente la credibilidad de la historia, que él no conocía ningún matrimonio Vidal, que no entendía quién lo había metido en este baile, porque negó todo. ¿Cómo lo haría una persona que efectivamente no conocía a los Vidal, o como lo haría una persona muy amiga de los Vidal, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí se creó todo un misterio alrededor del caso, porque claro, algunos periodistas en ese momento interpretaban la negativa de Vidal como una confirmación de los hechos. Claro, es que esto, Alejandro, es una locura, porque, recapitulando, este matrimonio, Gerardo Vidal y su esposa, salen de Chascomús, van a Maipú, en automóvil, la persona que los esperaba no los recibe nunca. El auto en el que viajaban desaparece después de entrar en un banco de niebla y aparece 2 días más tarde a 7.000 kilómetros de distancia en las afueras de México DF, con una quemadura en el techo, y ellos sin saber, después de una especie de aturdimiento. Sí, encima dos personas que viven esa experiencia. Claro, cómo terminan en México DF. La verdad que no hay explicación posible. ¿Cuál, como tu experto, como vos experto en la materia y en las investigaciones ufológicas, Alejandro, cuál podría ser una hipótesis para desarrollar? Bueno, en realidad, más que una hipótesis, lo que había que hacer era tratar de encontrar al matrimonio Vidal, o en su defecto al doctor Rapalini, o en su defecto alguna otra punta que te pueda llevar a alguna solución del caso, ¿no? Sí. En aquel momento, el momento en el que yo tomo contacto con esta historia, en realidad yo ya había oído hablar de muchas personas que decían haber conocido a los Vidal. Nunca había podido dar con esas personas, siempre me remitían a una tercera persona, o sea, yo llegaba a quien afirmaba haber conocido a los Vidal y resultaba que en realidad no eran ellos sino otras personas y así, ¿no? Sí. Esto le pasó a mucha gente, o sea, los Vidal siempre fueron muy escurridizos, al punto que hoy se puede afirmar con poca margen de error que los Vidal o desaparecieron de la faz de la Tierra o nunca existieron. El problema es que sí existieron las noticias, sí. Eso te iba a preguntar. Palini, y sí existió una película que se estrena 2 meses después, que se llamaba Cheovni. A esta película, que pasó prácticamente inadvertida, yo llego por indicación de un amigo, cineasta y ufólogo, Alejandro Chonetti, que me dice: anda a verlo al director de Cheovni, Aníbal Lucet, que él te va a contar cómo es la historia. Sí. No te va a contar, no te va a dar la respuesta de una manera definitiva porque él no habla de esto, pero si vos sabés cómo llevarlo, te va a contar lo que pasó. Bueno, la cuestión es que yo me hice amigo de Lucet. Sí, del director. Porque estaba decidido a llegar hasta el final. Fui con un proyecto, bueno, él sabía que a mí me interesaba el tema OVNI, que parecía raro que no me preguntaba por el caso de la historia de Cheovni. Bueno, un día decido preguntarle porque él ya me quería contar, ¿no? Y lo que me cuenta es que que la historia del caso Vidal había sido urdida en un buque que unía Buenos Aires con Montevideo, en una charla que tuvo con el editor de una agencia de prensa que existía en aquel momento, que se llamaba Saporiti,
que le prometió que le iba a dar una mano para difundir la película que estaba por estrenar él 2 meses después. Ajá. Esta película Che OVNI contiene todos los ingredientes de Caso Vidal. O sea, empieza con un matrimonio que desaparece en Buenos Aires y reaparece en Madrid, el auto es un Peugeot, hay una cantidad de cosas que están en común. Entonces, en aquel momento me refiere que los que pueden confirmar la validez de esto que me estaba contando, o sea, de la respuesta definitiva del caso Vidal, eran 2 personas que estaban muy relacionadas con la génesis de esta historia. Una de ellas era el muñeco mateico. Estoy, medio como revocando algo que a veces me cuesta recordar algunos protagonistas, el nombre de algunos protagonistas. Aparece el muñeco mateico de golpe en la historia, es impresionante. La primera vez que lo nombramos en 2 años de programa, me emociona. Y justo hoy vine sin saco blanco. Era el locutor, el presentador formal de esta teoría, si es que era para promocionar una película. Claro, porque Mateico en realidad era uno de los actores, de hecho. Claro. Y según la versión de Uset, él había ido al programa de Nicolás Mancera, de Pipo Mancera, que en aquel momento era el programa de los voladores, el programa y además el programa que le daba mucha difusión a estos temas, ¿no? Lo había invitado como testigo de lo que vieron los Vidal. O sea que según Uset, había sido también como cómplice en la falsificación de la historia. La verdad es que cuando yo hablé con Mateico, él negó esto. Ajá. Ahora te hago una pregunta, Alejandro, como para ir cerrando y vos como experto en la materia. Vos, en tu calidad de experto total, investigador en cuestiones ufológicas, ¿qué crees que pasó? ¿Cuál es tu pálpito? Mi pálpito es que es una maravillosa historia de miedo que caló muy profundamente en el imaginario social de la época, porque había una enorme expectativa de que los extraterrestres estos que se venían acercando gradualmente, porque primero empezaron viéndose luces raras, después aparecieron los humanoides y lo único que faltaba era que empezaran a aducir, ¿no? Se empezaba a concretar este presentimiento de que algo espantoso podía suceder, y por eso caló muy profundamente en el imaginario de la época, ¿no? Entonces cobró una historia que hoy no sabemos si fue verdadera o falsa. Muy probablemente, según mi opinión, sea falsa, por las evidencias que te estoy enumerando, pero para muchísima gente fue real y después pasó a engrosar el imaginario de popular relacionado con los extraterrestres de toda una generación. Y sobre todo imagino que un ufólogo con la existencia del caso Vidal. Y claro, y aparte digo, así como esta historia pudo haber sido falsa, me imagino que vos como investigador conocerás miles de historias verdaderas. Y que sí tuviste contacto directo con los testimonios en primera persona. Otro día, si quieren, hablamos de eso. Sí, por favor. Definitivamente. Alejandro Agostinelli, periodista, autor del libro Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Te mando un saludo grande. La verdad que estoy esperando la segunda parte del libro porque el primero me encantó y gracias por traernos a la memoria esta historia que empezó hace 45 años y que termina con un final abierto porque nadie sabe de verdad qué pasó con los Vidal. Un abrazo grande, Alejandro. Otro grande para ustedes. Gracias por llamar. Chau. Récord de mensajes en nuestro Twitter y en el mail en esta nueva edición de Un Cuento Chino.